Mensaje que es un mensaje que muchas veces no cae bien en algunos tipos de pensamientos, pero es importante que nosotros aprendamos acerca de la soberanía de Dios. Amén. ¿De qué vamos a hablar hoy? Amén. Este es un atributo divino. Y como subtítulo es: no trates de entender a Dios. Amén. Porque quiero llevarte qué es la soberanía de Dios y que muchas veces nosotros tratamos de entender a Dios. Amén. Y para eso quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Gloria al Señor. Amén. Y es un buen día, amén. Bueno, ya nos quitamos la barba, ¿verdad? A lo mejor diga, ¿quién será ese pastor que está hoy ahí? Soy el mismo, amén. Porque a veces ve unos videos de los bebés, ¿verdad? Que el papá se quita la barba y el bebé no, como que lo desconoce, ¿no? Entonces yo creo que venía entrando y viendo, ay, no, como que no es aquí. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Lea conmigo en voz alta. Le invito a que se ponga de pie una vez más y después se sienta, por favor. Si hubiese alguien ahí que usted ve que está por primera vez y no tiene Biblia, apóyele con una Biblia. 1 Corintios 2:16, leamos todos en voz alta la palabra del Señor. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Amén. Por favor, siéntese. Y dice, ¿quién conoció? ¿Quién puede entender la manera de actuar de Dios? Amén. Hoy vamos a hablar de este atributo llamado la soberanía de Dios. Y lo primero que yo quiero compartirles es este primer punto: el error de humanizar a Dios. Amén. El error de humanizar a Dios. ¿A qué se refiere esto? Es pretender creer que Dios actuará como si fuera uno de nosotros. ¿Me explico? El error de humanizar a Dios es creer o pensar que Dios se conduce o actúa como alguno de nosotros o como uno de nosotros. ¿Sí? Entendamos por soberanía de Dios el poder en sí mismo para actuar. Dice, la soberanía de Dios es el que gobierna y tiene poder en él mismo y actúa conforme a ese. ¿Sí? Esa es la soberanía de Dios. Dios actúa, ¿sí?, en base a su poder y su voluntad. Un error es pretender pensar que Dios se va a conducir como un ser humano. Y número 23, capítulo 19, dice que Dios no es hombre. Número 23, versículo 19, vamos a leerlo. Aleluya. Números, capítulos 23, versículo 19. ¿Lo tiene? Dice, Dios no es que para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Pero dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre. En otras palabras, Dios no se va a conducir como nosotros. No va a actuar como alguno de nosotros, porque Él no es hombre. Pásame aquel jarrón que está allá.
como Él no es hombre, Él no está sujeto a actuar como nosotros pensamos que debe actuar. ¿Me explico? Él es soberano. ¿Qué significa? Que Él puede hacer como quiera. Sea que lo entendamos o no. Ustedes y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y pensamos muchas veces que Dios ama como nosotros, pero Dios no ama como nosotros. Este jarrón, ¿quién cree que lo hizo? Un artesano. Pero ¿ve usted algún rasgo de ese artesano en esto? No. Aunque esto lo hizo un artesano con sus manos, no es igual que él, artesano. ¿Me explico? Aunque ustedes y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, eso no significa que Dios es como nosotros, o que actúa como nosotros, o que piensa como nosotros, o que ama como nosotros, o que perdona como nosotros. No, Dios es soberano. Amén. La soberanía de Dios es que Él gobierna y tiene poder en Él mismo y actúa conforme a ese poder. ¿Sí? Dios no vive en una democracia. ¿Dios no vive qué? Le voy a entender. A veces el ser humano quiere que Dios actúe según su entendimiento, según su comprensión. ¿Me explico? Muchas veces nosotros los creyentes queremos que Dios actúe en base a nuestra comprensión de las cosas, pero Dios no vive en una democracia. En una democracia, ¿qué es una democracia? Una democracia es que el que está gobernando y el pueblo a quien gobierna, se supone que una democracia es donde debe haber acuerdos para que se puedan hacer las cosas. El que gobierna tiene que considerar la opinión del pueblo, para que entonces en ese acuerdo su gobernante pueda hacer las cosas. Pero Dios no vive en una democracia. Dios es soberano. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros queremos o tratamos de entender por qué Dios permite que vengan a nuestra vida cosas y estamos luchando y nos enojamos con Dios. Pero déjame decirte que Dios es soberano. Dios no vive en una democracia. ¿Sí me entiende? Le voy a poner un ejemplo en la Biblia. Job. Dios le pidió su opinión a Job para hacer lo que hizo con Job. Dios fue con Job y le dijo: mira, Job, yo pretendo hacer esto contigo. ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece? Porque si no te parece, no lo hago. Porque eso es una democracia. Fue Dios a preguntarle a Job y a preguntarle si estaba de acuerdo con lo que él iba a hacer. ¿Qué hizo Dios? Hizo, sin preguntarle a Job ni revelarle el por qué Job pasó por eso. Y muchas veces nosotros queremos que Dios nos explique por qué vienen a nuestra vida cosas, y si no nos las explica y si no estamos de acuerdo con Él, nosotros nos enojamos y nos olvidamos que Dios es. Que en muchas ocasiones no te va a venir a pedir tu consejo si estás de acuerdo en lo que quiere hacer contigo. Si Él quiere, escuche, es duro.
Pero si Él quiere que te enfermes, te enfermarás. Si Él quiere que empobrezcas, empobrecerás. Y por eso le digo que es duro hablar de la soberanía de Dios, porque nosotros pensamos que Dios tiene que pedirnos permiso a nosotros para hacer en nuestra vida lo que más nos conviene. Y Dios es Dios soberano. ¿Sí? Esto es bien importante que lo entendamos, porque a nuestra vida vendrán cosas que muchas veces quizás no la entendamos. Pero Dios siempre tiene una razón por la cual permite que en nuestra vida ocurran cosas. ¿Sí? Estamos hablando de la soberanía de Dios. Los que tenemos hijos, ¿verdad? Que nuestros hijos pequeños a veces no se quieren poner cierto tipo de ropas, porque a ellos no les gusta. ¿Y usted qué le dice? Ah, pues te lo pones. Porque yo soy quien. ¿Y qué hace el hijo? Pues aunque no quiera. ¿No es Dios tu padre y no Dios puede hacer contigo lo que quiera? No te va a pedir permiso en muchas ocasiones. Me explico, Dios no vive en una democracia. Dios es. Quiero que eso lo logre digerir. Dios no le va a andar pidiendo consenso a usted o a mí, si nos parece, si estamos de acuerdo. No, si Él quiere lo hará, a veces sin que nos diga por qué. Y el claro ejemplo es de Job. Job no supo ni por dónde. Un buen día lo perdió todo. Un buen día se le murieron sus hijos. Se enfermó. ¿Sí? La mujer lo dejó. Y él era un hombre justo. Él era un hombre justo. Pero Dios es soberano. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, eso es bien importante que nosotros logremos entender que Dios no vive en una democracia. Dios es soberano. Y Él puede ser a la hora que quiera, como quiera, con quien quiera, de la manera que quiera. No necesita pedirle permiso ni a usted ni a mí. ¿Sí? Dios no es así. Entonces, un problema es el tratar de humanizar a Dios y pensar que Dios nunca hará nada a nuestros ojos incorrecto. ¿Saben? Los ateos dicen, ¿cómo un Dios bueno permite las cosas malas? El problema es que muchas veces nosotros queremos humanizar a Dios y queremos entender que Él jamás hará algo que nos lastime. No, a mí, como es Dios de amor, Dios no va a permitir que yo pase por algo difícil, no. Ese es un error. Porque Dios es soberano. Y si Él quiere, usted o yo, pasaremos y tendremos que aprender a aceptarlo. Por eso el subtítulo se llama No trates de entender a Dios. Porque el tratarlo de entender te va a frustrar. ¿Me explico? El tratarlo de entender te va a robar el gozo, te va a robar la paz. Porque te van a decir, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué estás pasando? ¿Por qué estás pobre? ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué tienes problemas en el hogar? ¿Por qué tus hijos? Y bueno, Dios es bueno. Ese es el problema, mis amados hermanos y hermanas. Pensar que Dios se va a comportar como alguno de nosotros. Pero Dios es soberano. ¿Sí? Y un error grande es tratar de humanizar a Dios. Dios no es hombre. ¿Sí? Él no se conduce
ni actúa como nosotros pensamos. Por eso es que Él no ama como nosotros. Por eso es que Él no perdona como nosotros. ¿Me explico? ¿Por qué una persona, a pesar de sus faltas continuas, Dios le tiene misericordia? Porque no es un hombre como nosotros. ¿Sí? Dios es soberano. Amén. Número 2. Vamos a avanzar. Veamos lo que es la soberanía de Dios. Amén. La soberanía de Dios es un atributo. ¿Es un qué? Atributo. ¿Y qué es un atributo? La palabra atributo se encuentra definida por el diccionario de la Real Academia Española como las propiedades, características o cualidades de un ser. Entonces es un atributo, es una característica, es una cualidad, ¿sí? O es una propiedad exclusiva de Dios. Amén. Entonces, para ir avanzando, Dios es soberano, ¿sí? El problema es creer que como nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, como nosotros a veces somos alcahuetes, pensamos que Dios será alcahuete con nosotros. ¿Sí? Y Dios no es como nosotros. Pensamos que a veces nosotros, como somos duros con otras personas, Dios será duro también con esas personas. Pero no, es que Dios no es como nosotros. ¿Me explico? Él es, aunque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, nosotros no tenemos ninguna cualidad de su persona completa. Tenemos algunas cosas que por gracia nos dio, pero usted y yo no reflejamos realmente lo que es Dios y quién es Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, ¿qué es la soberanía de Dios? Es un atributo, es algo que solamente Él tiene. Y la Biblia enseña en Isaías 45:9. Vamos a leer Isaías 45:9. Mire lo que dice Isaías 45, versículo 9. ¿Lo tiene? Dice, ay del que pleitea ¿qué? El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes mano? Y quiero que lo lea en esta versión, la Nueva Biblia Viva. Mire cómo dice ese versículo. Ay del ser humano que lucha contra su creador. ¿Acaso discute la vasija con su hacedor? Disputa la arcilla con quien le da forma, diciéndole, alto, ¿te has equivocado? O exclama la vasija, qué torpe eres. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no esperamos que Dios haga algo en nuestra vida que pueda ser contrario a lo que nosotros esperamos. Nadie esperaría que Dios le permitiera pasar una enfermedad de muerte. Y cuando viene esa enfermedad de muerte, lo primero que hace un creyente, un hombre o una mujer, es preguntarle a Dios por qué. Y se enoja y le cuestiona y le recrimina y le dice a Dios, ¿por qué esto me está pasando? Si yo voy a la iglesia, si yo oro, si yo ofrendo, si yo diezmo, si yo asisto a la iglesia, si apoyo en la construcción, si estoy involucrado en los diversos ministerios. ¿Y por qué me está pasando esto? Dios, ¿no te habrás equivocado? ¿No habrá sido la prueba para otro y te equivocaste conmigo? No, es que si entendemos que Dios es soberano, hará con nosotros lo que Él quiera hacer, aunque lo entendamos o no lo entendamos, lo aceptemos o no lo aceptemos, Él es
¿Me explico? Esa es una realidad. Entender que Él no te va a preguntar, ¿y estás de acuerdo? Aunque usted y yo sabemos que somos hijos y que tenemos un privilegio, eso no significa que Dios se baja a nuestro nivel. Dios sigue siendo Dios. ¿Me explico? Dios sigue siendo Dios. ¿Y habrá alguien que pueda cuestionarlo? ¿Se equivocará Dios en las cosas que hace? Si Dios tiene el poder, ¿por qué entonces no me sana? Si Jehová es proveedor, ¿por qué entonces estoy en escasez? Y viene el desánimo, viene la duda, porque queremos que Dios tiene que complacernos en todo. Y nos olvidamos que Él es soberano y que si Él quiere hacer algo con nosotros, Él lo va a hacer. Lo entendamos o no lo entendamos, lo aceptemos o no lo aceptemos. Él es soberano. ¿Sí? Significa que Él hace como Él quiere. Lo entiende el ser humano, lo entiende el creyente o no lo entienda. Él es soberano, Él es Dios. ¿Sí? Si pretendes que todo en tu vida te dará sentido o debe tener sentido, no es así. Porque Dios en cualquier momento puede voltear tu mundo en un instante, aunque estés haciendo las cosas bien. Porque a veces pensamos que como estamos bien firmes en el Señor, nada malo puede venir a nuestras vidas. Pero ¿y si Dios quiere? ¿Me explico? ¿Y si Dios quiere? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Sí? Imagínate que como Job, el negocio va bien, el matrimonio va bien y un día Dios permite que todo lo pierdas. Y es ahí donde la gente se amarga contra Dios, porque no lo entiende, porque no entiende que Dios es soberano y que puede permitir que pases por cosas, pero no te va a soltar. ¿Sí? Todo tiene un propósito. Romanos capítulo 9. Quiero darte estos textos acerca de la soberanía de Dios. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, vamos a leer del versículo 11 en adelante. ¿Ya lo tiene? Lea conmigo. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene ¿qué? Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así?
¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahora quiero que me ayuden a leerlo. Este mismo texto en una versión dice: porque Isaac fue quien nació para cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham: dentro de un año volveré y para entonces Sara ya tendrá un hijo. Pero eso no es todo. Aun cuando los dos hijos de Rebeca eran de nuestro antepasado Isaac, Dios eligió solo a uno de ellos para formar su pueblo. Antes de nacer, ninguno de los niños había hecho nada, ni bueno ni malo. Sin embargo, Dios le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor. Con esto Dios demostró que Él elige quien Él quiere, de acuerdo con su plan. Así que la elección de Dios no depende de lo que hagamos. Como dice la Biblia, prefería a Jacob y no a Esaú. Y por eso vamos a decir que Dios es injusto. Claro que no. Porque Dios le dijo a Moisés: yo tendré compasión de quien yo quiera tenerla. Así que la elección de Dios no depende de que alguien quiera ser elegido o se esfuerce por serlo. Más bien depende de que Dios le tenga compasión. En la Biblia leemos que Dios le dijo al rey de Egipto: te hice rey precisamente para mostrar mi poder por medio de todo lo que haré contigo y para que todo el mundo me conozca. Así que todo depende de lo que Dios decida hacer. Él se compadece de quien quiere y a quien quiere lo vuelve terco. Si alguien me dijera: ¿de qué nos va a culpar Dios si nadie puede oponerse a sus deseos? Yo le contestaría: amigo mío, tú no eres nadie para cuestionar las decisiones de Dios. La olla de barro no puede quejarse con el que la hizo de haberle dado esa forma. El alfarero puede hacer con el barro lo que quiera. Con el mismo barro puede hacer una vasija para usarla en ocasiones especiales y también una vasija de uso. ¿Qué nos está mostrando ahí? La soberanía de Dios. Él hace como Él quiere. Lo entiendas o no lo entiendas, lo aceptes o no lo aceptes. ¿Sí? Dice, Él decide qué hacer. Por eso es que le digo que Dios no vive en una democracia. En una democracia es que Dios tendría que estarte dando a conocer todos los planes que tiene contigo y preguntarte si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo y escuchar tu opinión. Eso es una democracia. Una democracia es lo que el pueblo dice. Hay pastores que viven en una democracia. Si la iglesia quiere hacer algo, lo hace. Y el pastor es solamente el títere. Pero con Dios no es así. Dios es soberano. ¿Sí? Dios es soberano. ¿Sí? Está por encima de todo y de todos. Así que si tú le quieres encontrar una lógica y una razón a todas esas cosas que pasan en tu vida, ¿y por qué Dios? Si tú eres una persona responsable y aún así Él no te ha favorecido y no te ha dado la respuesta, no te quiebres la cabeza tratándolo de entender. Acuérdate que Él es soberano. Dice que los hijos de Rebeca ni habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. O sea, Dios no le dio la oportunidad a alguno de los dos de ver quién se lo merecía. Dios tomó a Jacob y a Esaú lo hizo. ¿Y Dios es injusto entonces? Desde la óptica humana, sí. Porque para nosotros una persona justa es aquella que toma decisiones sabias, ¿verdad? Y si Él fuera justo, ¿verdad? Hubiera dejado que los dos crecieran y con sus acciones le mostraran quién merecía ser elegido para cumplir el plan.
porque así lo ve el ser humano. ¿Sí o no recompensamos a nuestros hijos si hacen las cosas bien, pero si hacen las cosas mal? ¿No? Porque si nosotros recompensamos a alguien que hace mal, ¿nosotros somos qué? Si tú recompensas a tu hijo que se porta mal y le das un regalo, ¿cómo te ve la gente? ¿Como una persona justa o como una persona injusta? Injusta. Y así es como nosotros a veces vemos a Dios. Dice, ¿hay injusticia en Dios? No, porque Él es soberano y Él puede hacer lo que Él. Si Él quiere bendecir a un impío, aunque su hijo cristiano esté allá haciendo berrinche, eso depende de Dios. No sé si me entiende. ¿Sí? Porque a veces a la gente sin Dios, ¿verdad que le va mejor? Pareciera que le va mejor. ¿Sí? Y uno dice, y yo que estoy en la iglesia, en vez de irme bien, me va mal. Pero si Dios quiere que esa persona prospere, ¿para qué te quiebras la cabeza? David dijo, por ver eso, por poco, mis pies se deslizan. ¿Sí? Quizás no es un tema que uno diga, ay, está muy bonito, pero es necesario que sepa lo que es la soberanía de Dios. No espere que Dios actúe como nosotros actuamos. Porque dice, Dios eligió a Jacob y desechó a Esaú sin que ellos hubieran hecho ni bien ni mal. ¿Es Dios injusto? No, Él es soberano. ¿Sí? Y le dice, yo de quien quiero, tengo misericordia. Y del que no quiero tener misericordia, no estoy obligado porque tú crees que tengo que tener misericordia de fulano de tal, deba tenerla, porque yo soy soberano. ¿Sí me explico? Ese es el punto. ¿Sí? El pretender que Dios se va a comportar como nosotros lo entendemos. Si Él quiere tener misericordia de alguien, lo quiere. Y si no quiere, nadie lo puede obligar, nadie lo puede persuadir. Él es soberano. ¿Sí? Quiero que logre comprender eso, la soberanía de Dios. Entonces significa que Dios está por encima de todo y por encima de todos. Amén. Entonces llevamos 2 puntos. Primero, el error de humanizar a Dios, pensar que Dios se va a conducir como un ser humano, que va a actuar en la justicia de los hombres, pero Dios no es hombre. Así que muchas cosas de lo que Dios haga no tendrán sentido. La vez pasada yo les compartí que hace unos 20 y tantos años atrás compré un libro que se llama, y recién lo vi en la Éfrata, no sé si todavía esté, pero si usted quiere lo puede adquirir. Un libro, en aquel tiempo era grande, ahorita está en una presentación pequeña. Se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y habla de muchos casos. Hablaba del caso de la hija de un pastor que se subió a un taxi y el taxista le quitó la vida. ¿Tiene Dios el poder de haberlo evitado? Pero por alguna razón que nosotros no sabemos, en su soberanía quiso que eso sucediera. Porque Él es soberano. O sea, no todo le vas a encontrar sentido, porque Dios no es hombre. Si tú tratas de entender a Dios como si fuera una persona y que Él tiene que hacer todo como si fuera alguno de nosotros, y estamos a veces luchando por tratar de entender a Dios. Por eso Pablo dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Me explico? A veces Dios hará cosas en tu vida que no tengan sentido para ti.
en algún momento, en su misericordia, hablará tu corazón también. Amén. Número 3. Pero la soberanía, escucha, la soberanía es una bendición para el cristiano. La soberanía es una bendición para el cristiano. Amén. Es una bendición. Es una bendición. Porque entendemos por soberanía que Él puede hacer como Él quiere hacer. Sin preguntarle a nadie. Sin pedirle consejo a nadie. ¿Me explico? Ahora, ¿por qué es una bendición para el cristiano? Porque Él decide qué hacer con nosotros, lo merezcamos o no lo merezcamos. ¿Me explico? ¿Por qué la soberanía de Dios es una bendición para ti y para mí? Porque Él puede hacer en nuestra vida lo que Él quiera, sea que lo merezcamos o no lo merezcamos. Porque Él es soberano. ¿Me explico? Si Él quiere hacer algo en tu vida, lo va a hacer, aunque la gente no lo acepte, no lo comprenda. Si Dios te quiere realizar algo contigo, lo va a hacer sin preguntarle a fulano de tal si está o no de acuerdo, porque Él es. Y por eso es una bendición. Tú esperas, yo espero que por las buenas cosas que hacemos, podamos merecer buenas cosas. Pero no es así. En la soberanía de Dios, si Él quiere darte más de lo que tú mereces, lo va a hacer. ¿Sí? Porque a Él nadie le da órdenes. ¿Me explico? Por eso la soberanía de Dios es una bendición. Porque tú y yo podemos esperar conforme a lo que merecemos. Pero si Dios, imagínate que Dios, no nos imaginemos porque pasa. ¿Cuántas cosas Dios no te ha dado más allá de lo que tú merecías? A mí Dios me ha dado más allá de lo que yo merecía. A veces uno dice, bueno, ¿y por qué el Señor bendice a aquel hermano, a aquella hermana que viene allá cada 8 meses? Y Dios le bendice, porque Él es. Y por esa soberanía recibimos su favor. Porque si Dios me preguntara como pastor, a ver, hijo Gadiel, pues tú conoces, ¿verdad?, a mis hijos. A ver, dime a quién debo bendecir y a quién no. ¿Qué cree que yo diría? No, Señor, no. Y usted puede imaginarse que Dios viniera a ver, hijo, yo quiero repartir sanidad, economía, pero dime quién se lo ha ganado. Dime tú, yo quiero que tú me digas para que entonces, como tú estás aquí y los atiendes, tú sí sabes quién se lo merece. No, Señor, pues fulano de tal ese. Es más, quítale lo que tiene. Para que aprenda. Y resulta que ese que yo quiero que le quite, Dios le da más. Porque Él es. Y la soberanía de Dios es una bendición. ¿Me explico? La soberanía de Dios es una bendición porque es en base a lo que Él decide. No lo que tú y yo hagamos, no lo que el otro opine de ti, sino de lo que Él quiere hacer. ¿Y quién le va a cuestionar? ¿Me explico? Quiero llevarte a una cita bíblica, Primera de Crónicas, capítulo 17. Gloria al Señor.
Por eso quise primero llevarles a entender lo que es la soberanía de Dios y cómo la soberanía de Dios se convierte en una bendición para nosotros. Primera de Crónicas, capítulo 17. Gloria al Señor. Amén. ¿Estamos contentos, iglesia? Sí. Primera de Crónicas, capítulo 17. ¿Está ahí? Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí, yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a David, mi siervo, así dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a algunos de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he contado a todos tus enemigos delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo, he dispuesto el lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová, ¿qué? Te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Y yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él, ¿qué? Como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Pero dice el versículo 13, yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él, ¿qué? Como la quité de aquel que fue antes. O sea que Dios puede quitar su... ¿Quién había sido antes de David? Saúl. Ahora, a los ojos de nosotros, ¿el pecado de uno de otro fue igual o uno de esos pecados fue más grave? ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Desobedecer, anticiparse. Dios le mandó a que matara a todos los de Amalek y él no lo hizo. Desobedeció. ¿Y cuál fue el pecado que David cometió a los ojos de Dios? ¿Qué pecado fue el que cometió? Adulterio y asesinato. Y también desobedeció. ¿Qué es más grave según a nuestro criterio? ¿Qué es más grave? Para nosotros el asesinato y el adulterio. Pero ahí se refleja la soberanía de Dios. Dijo, yo quise quitar mi misericordia de Saúl y extenderte a ti mi misericordia. Porque Él decide qué hacer. Él no está, ¿cómo decirles? Él no está obligado a actuar como nosotros pensamos que debe actuar. ¿Me explico? Dice, y yo no quitaré de él mi misericordia como lo quité a tu sucesor. Ahora, ¿por qué la soberanía de Dios es una bendición? Porque mire, en el versículo
16, ahí en donde estamos, en Primera y Crónicas 17. Note el versículo 16, dice: y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido ¿qué? Poco, pues has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. El versículo 16 dice: y Jehová dijo: ¿quién soy yo? Mire, Dios le mandó a decir a través del profeta: dile que yo le voy a edificar su casa, que yo voy a tomar su descendencia y que yo voy a estar con él siempre. Porque así decidió Dios. Y cuando David supo eso, dijo: Señor, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú me bendigas? Y el haberme constituido como rey, ¿a ti te parece poco? Porque has hablado acerca de mi futuro. En otras palabras, por la soberanía de Dios, David estaba recibiendo algo más allá de lo que él merecía y de lo que él esperaba. Él lo dijo con sus palabras. Y en el versículo 17 dice: y me has mirado como a un hombre excelente. En la parte final, ya lo tiene. Dice: y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Cómo lo veía Dios a él? Como un hombre excelente, como una persona importante. Esa es la palabra que ocupa ahí. David dijo: yo no sé, pero ¿por qué me ha favorecido? Y él dice: me has tratado como un hombre excelente. Ahora, no importa cómo la gente te ve, no importa cómo tú mismo te ves, lo que importa es cómo Dios, porque como te ve, te va a tratar. ¿Por qué Dios trató de esa manera a David? Porque a los ojos de Dios, David era un hombre excelente. Y si Él te ve como un hombre, una mujer excelente, una persona importante, de esa misma manera Dios te va a tratar. Y Dios te va a bendecir. Eso es para los otros tú no puedes valer la pena. Para los otros tú puedes ser, no sé, a sus ojos. Pero aquí lo que importa es cómo Dios te ve, porque en base a su soberanía actuará a tu favor. Yo espero que lo logre usted entender esta hermosa hora de la mañana. Sí, a tus ojos puede parecer no importante o a los ojos de los demás, pero si Dios te ve como una persona importante, te tratará como tal, lo entiendan los demás o no, eso es asunto de Dios. ¿Sí? Porque Él es. Si para Dios tú eres un hombre íntegro, recto, aunque la opinión de las personas sea contraria, Dios te va a tratar como un hombre íntegro y te va a bendecir como un hombre. Lo entiendan los demás, porque Dios es soberano. Y por eso la soberanía de Dios se convierte en una bendición. Porque Él, en esa soberanía, Él determina por su soberana voluntad hacer con nosotros como Él desea hacer. ¿Sí? No lo que tú te ganes, lo que tú merezcas, es lo que Él quiere. ¿Sí? En una parábola dice que el Señor contrató a unas personas para trabajar. A unos los contrató en la mañana, a otros los contrató a mediodía y a otros los contrató en la tarde. A la hora que llega de
de pagarle, vienen los que vienen de la mañana y reciben su sueldo. Vienen los de mediodía y reciben el mismo sueldo que el de la mañana. Y vienen los de la tarde que habían trabajado como una hora y reciben el mismo sueldo que el de la mañana y de mediodía. Y van y le preguntan, oye, ¿por qué aquellos que trabajaron menos les pagas igual que nosotros si hicieron menos? Y el dueño le dice, es mi dinero y yo puedo hacer con lo mío como yo quiera. ¿Te parezca? Yo te contraté por un salario y yo puedo hacer con lo mío lo que yo. Esa es la soberanía de Dios. A los ojos de los hombres, mucha gente va a decirte, pero si Dios quiere hacer contigo lo que Él quiere, ¿quién se va a oponer? ¿Me explico? ¿Quién le va a decir, Dios, ¿por qué haces esto? Él es soberano. ¿Sí? ¿Por qué crees que a veces, que a pesar de que ustedes y yo nos portamos re mal y a veces re bien, Dios nos bendice? Porque es soberano. Y Él decide. Hay quien un día antes quizás tuvo su terrible día, dijo malas palabras, gritó, peleó, no sé, hizo algo. Y al otro día resulta que en el trabajo le dieron un extra, que esto, que el otro, y llega a la casa. ¿Cómo me bendice Dios? Sí te bendice porque Él es. Porque si Dios fuera como yo, no te doy nada. ¿Me explico? Y por esa soberanía somos bendecidos. Porque en su soberanía nos bendice. Por su soberanía es que somos bendecidos y puestos más allá de lo que esperamos. Sí. Él no vive en una democracia. Él es soberano. Y Él puede hacer como Él quiera. Con quien quiera. Como quiera, cuando quiera, a la hora que quiera. ¿Sí? Porque Él es soberano. Imagínate que aquí entra una persona por primera vez, que recibe a Cristo Jesús ese mismo instante y que tiene 5 minutos de haber recibido a Cristo. Y el Señor decide ungirlo con su Santo Espíritu y esa persona pone sus manos sobre un paralítico y se levanta ese paralítico caminando. Mientras que el otro que lleva como 30 y tantos años, y Dios, yo aquí ya hice méritos. Yo merezco eso. No se trata de... ¿Me explico? Porque Él es. Y en su soberanía somos bendecidos. Sí. Así que mis amados hermanos, para ir culminando en esta hora del día, porque es un día especial, amén. La soberanía de Dios es algo inentendible para nosotros. ¿Sí? Pero a la misma vez es una bendición para nosotros. ¿Sí? Así que solo deja que Dios te bendiga como Él quiera. A lo mejor tú viniste por una bendición chiquita. Pero si Dios quiere darte una bendición grande, de Él depende. ¿Me explico? Porque a veces tú vienes avergonzado porque no has hecho las cosas bien como hijo, como hija de Dios, y dices, no, yo creo que en vez de bendecirme debería de caerme fuego del cielo a mí. Y vienes sin expectativa porque no has hecho méritos. Pero si Dios decide hoy saturarte de su gloria, ¿quién lo puede impedir?
Nadie. Porque Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Si Él quiere tocar, imagínate que el hermano José viene y su mujer se peleó con él y no, este es un mal hombre. Pero el Señor quiere saturar al hermano José y cae de rodillas llorando y Dios hace algo grande. Pues aunque su esposa lo entienda o no lo entienda, Dios es soberano. Así que espera de Dios más allá de lo que tú te imaginas. ¿Sí? Si Dios quiere que este año tú crezcas, así será. ¿Me explico? No importa dónde tú estés, Dios ahí donde estés te va a bendecir. ¿Sí? Porque Dios es soberano. Aunque estés rodeado de gente, imagínate un negocio ahí, el Shaddai, ¿verdad? Shaddai chiquito, triciclo, ¿verdad? Y le ponen un VIP, le ponen un Starbucks, le ponen enfrente McDonald's, Kentucky, Little Caesar, y le ponen un buffet de mariscos y el Shaddai ahí, un triciclito, garrafoncito, rodeado. Y aquellos, pero Dios en su soberana voluntad puede hacer que eso chiquitito explote más allá de lo que la hermana espera. Porque Dios es soberano. Y la soberanía de Dios es una bendición para nosotros. ¿Sí? No lo vea tanto como algo malo, sino que yo quiero que usted sepa que la soberanía de Dios es una bendición. Y que no trate de entender en todo a Dios, porque Dios no es un hombre como nosotros. Amén. Ni se rige por nuestras leyes. Él está por encima de todo. Amén. Así que yo quiero invitarlo que se ponga de pie en esta hora de la tarde, creo.